prosigo si es que no hay alguna otra. Sí, amigo. Sí, lo escucho. Jaimito, dígame, bueno, buenas tardes. ¿Cómo se diría ese del materialismo que da, ¿no? Que da solución, que es científico, como el cerebro? ¿Cómo se diferencia con el otro materialismo que permanece inerte, que no tiene evolución? Mira, amigo, el hombre tiene libre albedrío de pensar y hablar lo que quiera, ¿verdad? Pero no todo lo que tú piensas y hablas puedes demostrar. Puedes someterlo a un método inductivo científico que tiene 4 características. Primero, la observación. 2, la hipótesis. 3, demuestras. Y 4, proyectas. Entonces, los hombres, como se fracturaron en 2 clases, lo impusieron eso, para dominar a la mayoría. Lo impusieron. ¿No ve que no puedes demostrar? Tengo que imponerlo. Ahora, ¿cuál es lo opuesto? El materialismo. El materialismo, ¿qué ve del hombre? Sus relaciones materiales de existencia. ¿Qué es eso? El derecho al contacto con la riqueza. Irrenunciable. El hombre busca la naturaleza para obtener un trabajo digno y de esa manera poder alimentarse, ¿verdad? 2, el abrigo. ¿Quién puede renunciar al abrigo? 3, ¿quién puede renunciar a la salud? ¿Quién puede renunciar a la vivienda? ¿Quién puede renunciar a la familia? Nosotros lo buscamos, porque nos buscamos entre unos a nosotros, ¿verdad? Ustedes están acá y yo estoy acá porque nos escuchamos, nos observamos. Si no estuviera yo acá y acá hubiera algún religioso, ¿tú crees que ese religioso buscaría a Dios? ¿Conversaría con Dios? En la práctica nos buscamos entre nosotros, porque nosotros somos los verdaderos dioses y los falsos son los que no existen, pues, compañero. Por eso es que tú me observas y yo te observo. Tú eres mi Dios y yo soy tu Dios. Nosotros somos los verdaderos dioses. ¿Me dejo entender, amigo? Entonces, a eso Carlos Marx lo llama materialismo, a las relaciones materiales de existencia, irrefutable con el hombre. Porque si tú no te alimentas, ¿qué va a pasar? Ya no funciona esto. Por eso dice, ¿qué es vida? ¿Qué es vida? Vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza para poder aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psico-biosocial. ¿Cuál es lo primero? Lo bio, la comida, el contacto con la riqueza. ¿Por qué social? Porque nos necesitamos unos a los otros. ¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos neuronas, conocimiento, inteligencia. ¿Para qué? ¿Para tomar cerveza? ¿Para qué? ¿Para fumar? ¿Para qué? Pues, compañero, ¿para rezar? ¿Para qué? Tenemos esto para preguntarnos si en el mundo siempre hubieron ricos y pobres. ¿Por qué el Perú, que es una tierra que de repente nadie la tiene, por qué estamos como estamos? ¿En el Perú siempre hubieron ricos y pobres? ¿Ah? ¿Cómo fue la primera sociedad del Perú? Fue colectiva, pues, compañero. No habían ricos ni pobres, porque el hombre explotaba la naturaleza. ¿Y cuál fue esa primera sociedad? Que no te enseñan en la educación. 15.000 años antes de nuestra era. No eran los pre-incas, no era el Estado Inca, no era el Imperio Incaico. Era 15.000 años antes. ¿Quiénes eran? Pacaicasa, Paiján, chivateros, guitarreros, etc. Culturas en donde un guitarrero no explotaba a otro guitarrero, sino a la naturaleza. Era una sociedad comunista. Después se fracturó en 2 clases, ¿cierto, amigo? Vino el Estado Inca, luego el Imperio, ahí llegó el coloniaje, el virreinato y luego ese masón que está ahí, ¿no? Que quiso instaurar una monarquía absoluta y libertó a una clase dominante. Bien, compañero, ¿no? Bien, amigos, ¿no? ¿Alguna otra participación, compañero, no? ¿Alguna otra pregunta, amigos? Ahí hay otro. Sí, sí, compañero. Adelante. Adelante, fue. Un gusto. Lo que usted hace referencia con respecto a las necesidades ya fue escrito en realidad hace bastante tiempo por el psicólogo Maslow. Seguramente será de conocimiento de muchos de nosotros, el cual jerarquiza las necesidades según como usted lo estaba
expresando. En ese sentido, el hombre tiene necesidades fisiológicas, las cuales necesariamente tiene que satisfacer para poder sobrevivir. Y conforme va satisfaciendo esas necesidades fisiológicas, se acerca a otro tipo de necesidades mucho más profundas, como necesidades de estima, de autorrealización, y etc. Ahí quería hacer una pequeña acotación con respecto a lo que usted establece con respecto al surgimiento de las clases sociales. Ahí le va. En realidad, va lo siguiente. Las clases sociales aparecen incluso antes de la etapa incaica, y aparece justamente cuando surge la agricultura. Ahí le va. Desde que el hombre deja de ser recolector y descubre esta forma ya más avanzada de la agricultura, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a haber un grupo de personas que se dedican exclusivamente a la agricultura y con su trabajo van a poder satisfacer la necesidad de alimento de toda la gente. Por consiguiente, va a haber un grupo de personas que ya no es necesario que sigan la agricultura. Por consiguiente, aparecen artesanos, de pronto en algunas sociedades aparecen guerreros. Entonces ahí vemos algunas diferencias en cuanto a clases sociales. Entonces quería hacerle esa consulta. Si es que las clases sociales aparecen desde que surge la agricultura, hace probablemente 30.000 años, no tengo la cifra exacta, entonces sería el hecho de que existan clases sociales diferenciadas en el cual alguna va a ser superior o va a tener mayor dominio o mayor poder, parte de la naturaleza del hombre, en el sentido de que es parte de su propia inteligencia y de su propia capacidad. Miren, amigos, en primer lugar, yo solamente vengo acá a aportar lo poco que he leído. Y el hecho que yo soy adulto no necesariamente quiere decir que yo tenga la razón. Mucho cuidado. Y yo no me molesto, ¿eh? No, al contrario, yo me alegro. ¿Ya veo? Bien. Solamente quisiera decirle al amigo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero yo le pregunto, ¿es cierto o no que para que haya evolución se necesita la interacción de cuerpos opuestos o no? Y si es así, ¿cuál sería la tesis y la antítesis? A lo que él hace referencia es a la dialéctica. Cuando evoluciona el conocimiento es cuando se enfrenta una tesis y una antítesis. Lo dijo Marx, como él bien ha mencionado. Antes de Marx seguramente Hegel y algunos otros más. Correcto. Y sí, en esa parte en realidad estoy de acuerdo con usted. Siempre a lo largo de la historia vamos a ver una lucha entre Hegel lo diría amo y esclavo, pero expresado de diversas formas. Vamos a ver a un agricultor que va a, de alguna u otra forma, interponer o enfrentar sus necesidades a la del artesano. Y vamos a ver, por ejemplo, antes del nacimiento de la moneda, por ejemplo, cuando se realizaban los trueques, es ahí cuando vemos esa lucha. ¿Cómo buscamos la equivalencia, una medida de papa en comparación a un jarrón o una cerámica? Entonces ahí va a haber también una lucha. Entonces, personalmente, desde mi humilde perspectiva, estoy de acuerdo. Siempre hay una lucha entre un amo, esclavo, o en palabras de Hegel, o entre dos partes, una tesis y una antítesis. Eso es correcto. Por consiguiente, regreso a mi primera tesis, a mi primera opinión, que la existencia de las clases sociales es parte de la naturaleza del hombre, es parte de su historia. ¿Que existen algunas sociedades más desiguales que otras? Por supuesto que sí, pero no es el problema de la existencia de la propiedad privada, no, es el problema mucho más profundo. Es un problema de estructura política probablemente, de políticas de Estado seguramente, que no frenan la desigualdad. Pero desde mi manera de verlo, la propiedad privada no tiene nada que ver, es algo natural del hombre. Miren, de repente no me he dejado entender.
voy a ser un poquito, de repente, más sencillo. Miren, ¿está usted de acuerdo que la antítesis del hombre sea la naturaleza o no? No está de acuerdo. Bien, si no está de acuerdo usted que la antítesis del hombre sea la naturaleza, por lógica yo entiendo que usted está de acuerdo que la antítesis del hombre sea el hombre. Entonces, si la antítesis del hombre, ¿no?, es el hombre, entonces yo pregunto, ¿qué es la naturaleza? O sea, ¿dónde lo ubica usted en la naturaleza? Mire, la naturaleza es un conjunto de bienes que están a libre disposición. Si es que le sumamos a esa libre disposición el hecho de la escasez, entonces esa naturaleza va a tener un precio, va a tener una oferta, va a tener una demanda. No entiendo por qué la naturaleza tendría que ser una antítesis del hombre. El hombre explota los recursos de la naturaleza. Eso está bien desde siempre, desde que el hombre existe. Recolecta, luego la horticultura, luego la agricultura. El hombre explota la naturaleza. Que lo haga bien o mal es otra discusión, pero al fin y al cabo es parte de la naturaleza, la explota, la trabaja, genera riqueza de la naturaleza. Carlos Marx, 1844, materialismo histórico, ¿sabe qué dice? Dice que en la primera sociedad, ¿no?, la contradicción del hombre no era el hombre, sino la naturaleza. Y a eso Marx lo llama tesis y antítesis. O sea, tesis a la humanidad y la antítesis, la naturaleza. ¿Y cuál sería la síntesis? Porque si hablamos de una tesis y hablamos de una antítesis, necesariamente tiene que haber un resultado, y eso es la síntesis. En otras palabras, si hay una afirmación y hay una negación, el resultado será la negación de la negación. Entonces yo pregunto, si el hombre por naturaleza tenía en sus manos como contradicción a la naturaleza, ¿cuál sería la negación de la negación? El desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? Esta sociedad se fractura en dos clases y comienza la lucha de clases por la naturaleza. Tesis y antítesis. ¿Cuál es la tesis? La clase opresora. ¿Cuál es la antítesis? La clase oprimida. ¿Cuál es la síntesis? La lucha de clases. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Quién la va ganando? La va ganando la antítesis. ¿Para qué? Para que pueda ser la antítesis, la naturaleza, y la síntesis, el desarrollo de la humanidad. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Ya vi, ya somos dos comunistas. Así es, amigo. Claro, compañero. Perdón. Usted está viéndolo desde la perspectiva marxista. No obstante, hay otros 50 filósofos que opinarían distinto. Y esto es justamente lo rico de la filosofía, del discernimiento, que existen diferentes respuestas a una misma pregunta. Vemos la opinión del amable caballero, gracias por generar estos espacios de cultura, defendiendo desde una postura del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, que es la de Marx. No obstante, recordemos por favor que después de Marx el pensamiento ha evolucionado, el pensamiento ha cambiado.
no soy de ninguna forma comunista, en absoluto. Personalmente considero y defiendo la propiedad privada. Que el problema no es la propiedad privada, es la desigualdad. ¿Correcto? Es la desigualdad. Que existan muchos pobres y muy pocos ricos. Ese es el problema. Pero la propiedad privada no tiene absolutamente nada que ver. Es más, es a través del comercio internacional que se generan miles de, no sé si millones de puestos de empleo y genera el crecimiento y desarrollo económico. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de comunismo? Una postura, con todo respeto, amigo mío, filosófica, económica, que lamentablemente ha sido desfasada hace 30, 40 o 50 años. Entonces, termino con esto. Correcto, el tema de la lucha de clases, perfecto. Eso ocurrió, como usted muy bien mencionaba, antes de que el hombre desarrolle otro tipo de actividades económicas. Ahora no estamos en una época en la cual el hombre tiene que luchar contra la naturaleza para sobrevivir. ¿Alguien ha salido de casa luchando contra un mamífero gigante? No, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido que cazar, recolectar? No, ¿verdad? Lo que hacemos ahora es una sociedad de conocimiento. La riqueza se va generando a través del conocimiento. ¿Y cómo generamos conocimiento? Básicamente interactuando con diferentes culturas, aprovechando esa generación justamente de conocimiento. Entonces, me despido con esto, ya me tengo que retirar, no sin antes agradeciendo. Mire, usted habló de la propiedad privada. Se supone que ha leído Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y Adam Smith no dice lo que usted dice. De repente usted ha leído a Kesney y Kesney no dice lo que usted dice. O de repente ha leído a Milton Friedman y Milton Friedman tampoco dice lo que usted dice. Oiga, usted dice que el comunismo ya colapsó, hará cuestión de 40, 50 años. Y yo le pregunto, ¿es cierto o no que para que haya desarrollo, y todo está en desarrollo, existe la interacción de cuerpos opuestos? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el opuesto a este modo de producción capitalista que no sea el capital de Carlos Marx? Mire, usted me ha hablado de economía. Cuando se habla de propiedad privada, se habla de economía, ¿verdad? Y usted me ha dicho que el comunismo colapsó, hará cuestión de 40, 50 años. Bien, colapsó, la antítesis. Ahora, ¿cuál es la antítesis de esta tesis del capitalismo? Que no sea lo que planteó Marx, ni Lenin, ni Mao, etc. Amigo mío, es un debate alto. Eso es bueno. El problema es que está mencionando a economistas, filósofos de ¿cuánto? Hace 60, 70 años. Keynes, Friedman, entre otros. Correcto. Está bien, es más, la economía, para conocimiento de todos, también tiene una evolución histórica. Las escuelas fisiocráticas hace mucho tiempo, 1770 y tanto, que habló de Adam Smith, donde la riqueza estaba, la tierra, si mal no estoy, pero esto va evolucionando, escuelas monetaristas, entre otras más. No obstante, devolviéndole ahí la respuesta, la antítesis sería justamente un capitalismo que se preocupe por la sociedad, una economía social de mercado, como es esta nueva figura que va evolucionando. Es decir, una economía donde se permita la generación y la acumulación de riqueza, perfecto, pero que también existan suficientes políticas públicas para reducir esa brecha social, para reducir esa desigualdad. ¿Expropiando? No.
facilitando o generando las oportunidades para que las personas o los grupos sociales de menor riqueza puedan por sí mismos generarlas, desarrollarse, por supuesto. ¿Le pongo un ejemplo claro? ¿Un ejemplo claro? ¿Sí? Un ejemplo claro. Una forma en la cual personas que viven en pobreza o que no son ricas, como usted lo menciona, es que puedan desarrollarse técnicamente. Ejemplos muy claros y puntuales que le puedo mencionar. Hoy en día, ministerios que no voy a mencionar, a través de diferentes programas, a través de diferentes políticas públicas, logran incentivar el desarrollo tecnológico en micros y pequeñas empresas, por ejemplo, de Ancash, de Huancavelica. ¿Para qué? Para que ellos, a través de sus propias actividades económicas, puedan generar riqueza. Y esa es la solución. Un capitalismo en el cual se pueda reducir esa desigualdad. ¿Palmas? Bien, ya lo dijo el amigo. Ha sido bien claro. No te vas a negar de lo que has dicho, ¿no? ¿O sí? No te pregunto, porque la mayoría que he conversado así, después se contradicen, se niegan, se retractan. Tú no, ¿verdad? Bien, te voy a dar la razón. Que toda la sociedad, según la tesis que ha planteado, se desarrolle. Yo te pregunto, ¿cómo se llama esa sociedad desarrollada? Donde ya no hay explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo se llama? Bien, caballero. ¿Sabe qué, amigo? Eso no lo plantea von Hayek. Eso no lo plantea Luke. Eso lo plantea Carlos Marx. Carlos Marx dice que cuando toda una sociedad se desarrolla, ya no hay capitalismo, ya no funciona la bolsa, ya no funciona la banca, ya no funcionan los instrumentos de especulación, porque no hay quien explote a quién, porque ahí el hombre explota la naturaleza. Ya ves que de vuelta somos doblemente comunistas. Así es que